Saludos a todos. El día de hoy, continuando con nuestra formación en circuitos eléctricos, vamos a ver algunos ejercicios sobre transformación de fuentes. Ya hemos visto parte de la teoría de la transformación de fuentes, pero me resulta importante poder abordar sobre las reglas que rigen la resolución de este tipo de circuitos. Hay muchos casos en los cuales nos vamos a encontrar que podemos tener una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Esto lo podemos transformar a una fuente de corriente en paralelo con la resistencia. La fuente de corriente va a salir su valor de la ley de Ohm, que indica que corriente es igual a voltaje partido resistencia. El valor de la resistencia va a seguir siendo el mismo, es decir, solo pasa de estar en serie a paralelo. Pasa lo mismo cuando tenemos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Podemos transformarla a una fuente de voltaje en serie con la misma resistencia. El valor de la fuente de voltaje va a resultar de la ley de Ohm de aplicar corriente por resistencia. El valor de la resistencia va a seguir siendo el mismo, no va a cambiar. El valor de la fuente sí, a partir, dijimos, de la ley de Ohm. Lo importante es que solamente se va a poder hacer si y solo si se cumple esta condición. Si yo tengo una fuente de corriente en serie con una resistencia, no podemos operar ni transformar esa sección del circuito. Si yo tengo una fuente de voltaje en paralelo con una resistencia, no puedo transformar esa sección de la fuente. Otra cosa importante que es necesario recomendar es que yo puedo operar si y solo si las fuentes están en paralelo, ya sea con los mismos signos o con signos cambiados. Y también puedo operar si y solo si las fuentes de voltaje están en serie. Si tengo dos fuentes de voltaje en paralelo, no puedo operar este tipo de fuentes. Tienen que estar en serie. Y ya pueden estar con los mismos signos unidos o con signos cambiados, pero solo si se cumple esta condición. Veamos otro ejemplo para resolver. En este circuito nos dicen hallar la corriente en la resistencia 3 en el sentido indicando utilizando el método de transformación de fuentes. Nos están pidiendo que tenemos que hallar la corriente en este punto. Veamos cómo se resolvería. Acá tenemos el circuito ya implementado. Nos están pidiendo que hallemos acá la corriente en la R3. Ejecutamos y dice que tenemos que tener 303 miliamperios, es decir, 0.30 amperios. Eso nos debería de dar al final, aunque hayamos convertido o transformado todas las fuentes. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar y decimos, acá tengo una fuente de voltaje en paralelo con una resistencia. Esto no lo puedo transformar. De este lado tengo una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Acá sí puedo hacer una transformación. Por lo tanto, voy a hacer la transformación, hago los cálculos y verifico que no haya existido cambios en la corriente final. Vengo entonces y lo primero que voy a hacer es cambiar esta fuente de corriente de voltaje por una de corriente. Quito esta fuente y tomo una de corriente. Es importante el signo. El positivo estaba arriba. Esta debería de ser la forma que vaya esa fuente de corriente. Esta resistencia, su valor no va a cambiar, va a ser el mismo, solo que pasa a estar en paralelo. ¿Cuánto es el valor de la fuente de corriente? Aplicamos ley de Ohm y decimos 12 dividido el valor de la resistencia, 22. Por lo tanto, nuestra fuente de corriente va a ser de 545 miliamperios.
o sea 0.545 amperios. Conectamos la fuente y verificamos que no existan cambios. Ejecutamos nuevamente y tenemos lo mismo, 303 miliamperios o 0.30 amperios. Eso significa que hemos transformado la fuente. ¿Qué más podemos hacer acá? Si nos damos cuenta, estamos teniendo dos fuentes en paralelo y que el signo de estas dos es el mismo. Por lo tanto, podemos sustituir a estas fuentes de corriente por una sola. ¿En qué punto lo dejo? ¿En este o en esta? Hay que probar de las dos formas. Y la forma correcta va a ser aquella en la que el valor final no cambie. Voy a quitar esta. Y a esta le voy a sumar el valor de la anterior, o sea 1.545 amperios. Verifico, ejecuto y exactamente tengo el mismo valor. Es decir, esta ya hicimos una transformación y no está afectando la corriente que está teniendo esta resistencia. ¿Qué más podemos hacer acá? Recordemos que esta fuente en paralelo con esta resistencia no la podemos tocar. Lo que podemos hacer acá es de que tenemos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Podemos operar esta fuente de corriente con esta resistencia poniéndola en serie y nos quedaría una fuente de voltaje. Tendríamos que ver si ejecuta o realiza alguna otra acción. O podemos ahorita también, estas dos resistencias están en paralelo y operar ambas ahorita y ya después resolver el circuito. Pero hagamos ahorita lo primero. Voy a transformar esta fuente de corriente que está en paralelo a una fuente de voltaje en serie con esta resistencia. Para ello entonces vamos a quitar esta conexión y esta resistencia la vamos a dejar en serie. Conectamos acá y esta va a cambiar. Vamos a dejarla acá por el valor que está teniendo porque nos va a servir y sacamos una fuente de voltaje. No olviden el signo, es bien importante el signo hacia dónde va. Ok, teniendo ya este punto, entonces ¿cuál va a ser el valor de esta fuente de voltaje? Aplicamos nuevamente la ley de Ohm que dice que voltaje es igual a corriente por resistencia, o sea 1.545 por 22. Eso nos da 33.9 voltios. Entonces esta va a ser de 33.9 voltios. Y ya podemos eliminar esta fuente. Verificamos que no haya existido algún cambio. Sigue teniendo la misma respuesta. Eso significa que hemos aplicado correctamente la transformación de las fuentes. Estas dos están en serie. Entonces ahora podemos transformarlas a una sola. Como están en serie, las podemos sumar. 22 más 10 nos da 32. Y eliminamos una de ellas. Podemos correr esta hacia acá. Y unimos acá. Volvemos a verificar nuevamente que no existan cambios y efectivamente estamos teniendo la misma respuesta. ¿Qué más podemos hacer acá? Tenemos una fuente de voltaje y otra fuente de voltaje. Mucho ojo, por favor. Acá no podemos eliminar estas fuentes. ¿Por qué? Porque dice la regla que solamente vamos a poder eliminarla siempre y cuando las fuentes estén en serie y estas están en paralelo. Si yo tengo una fuente de voltaje en serie con una resistencia, puedo transformarla a una de corriente en paralelo con esa resistencia. Pero ¿cuál sería la intención? De poder ir reduciendo al máximo este circuito. Esa es la idea de la transformación de fuentes, reducir a su expresión mínima el circuito. Continuemos. ¿Qué sucede entonces si yo hago esa transformación de poder tener una fuente de corriente
en paralelo con esta resistencia. Veamos qué sucedería. Vamos a transformar ahora esta resistencia. Esta ahora la vamos a dejar en serie, en paralelo, perdón. La rotamos, la ponemos en paralelo y esta fuente la vamos a sustituir por una de corriente. ¿Cuánto? Corriente dice que es igual a voltaje, o sea, este voltaje dividido la resistencia, dividido 32. Eso nos da 1.06. Traemos una fuente de corriente, cambiamos el sentido y la conectamos. Acá está. Verificamos, vamos a cambiar el valor a 1.06 amperios. 1.06. Ok, quitamos esta que ya no nos va a servir y verificamos que no haya existido algún cambio. Estamos teniendo la misma respuesta, es decir, la transformación que realizamos está bien. Ahora, el circuito nos dice que tenemos que determinar cuánta corriente le llega a este circuito o a esta resistencia. Este es la reducción mínima que podemos hacer. Alguien va a decir, mire, pero podemos ahorita sacar estas dos y quedarnos con una sola. Pero en el circuito dice, determine el valor de la corriente en la resistencia de 33 ohms. Por lo tanto, esta es la que nosotros tenemos que evaluar. Ahora, ¿qué otra transformación podemos hacer? Ya vimos que esta parte del lado derecho ya no la podemos transformar. Esta del lado izquierdo sí la podemos transformar, pero volveríamos a hacer redundancia, porque ya hicimos la transformación. Si yo hago una nueva transformación acá, voy a quedar como lo tenía anteriormente. Estando una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, lo único que puedo hacer es pasar esta a una fuente de voltaje en serie con la resistencia, y nos quedaría lo mismo. Entonces, ahí podemos evaluar que esta sería la reducción mínima que vamos a tener para este circuito. Saludos a todos.